Hola amigos, voy a empezar con una serie de videotutoriales que se van a tratar sobre el tema de Gamba y la aplicación, la herramienta que he hecho que se llama MapBD. Bien, esta aplicación lo que te hace es mapearte una base de datos y te lo convierte en objetos que tú puedes trabajar en Gamba, ¿vale? Te va a crear una serie de clases que puedes trabajar fácilmente con la base de datos, ¿vale? Para ello me voy a basar en un manual que he hecho, que es sobre una consulta médica, muy simple, pero para que veáis todo el proceso de hacer el programa desde que partimos desde nuestro problema en sí, que es hacer una consulta médica, llevar control de enfermos y el control de enfermedades y tratamiento que tiene cada uno, hacer la base de datos, aplicar la herramienta MapBD y luego hacer lo que es el código fuente del programa en sí, ¿vale? El programa y tanto el manual os lo podéis descargar gratuitamente en el blog, ¿vale? Os pondré abajo la dirección del blog para la descarga. Bien, pues si leéis un poco el manual, lo primero que nos comenta, o lo que es más importante, es que son varios pasos para hacer un programa. El primero es la definición y análisis del problema, ¿no? Evidentemente un programa, si no lo podemos empezar sin saber qué es lo que tenemos que hacer. Te explico. Si tenéis que hacer, por ejemplo, un juego de ajedrez, por muy buen programador que tú seas, si no sabes cómo se juega el ajedrez, jamás podrás hacer un programa de ajedrez. Pues aquí pasa lo mismo. Cualquier aplicación que tengáis que hacer, tenéis que conocer qué problema es. Que en este caso, por ejemplo, en el tema de la consulta médica, pues ir a un ambulatorio y preguntar qué es lo que hacen ellos, qué es lo que quieren hacer, cómo hacen ahora mismo las cosas, para que os hagáis una idea de cómo trabajan. Y toda esa información que os van a dar, por final, se va a convertir en una base de datos que tendréis que manejar y que ellos tendrán que manejar. En particular, por ejemplo, aquí en el tema de que comento de la consulta médica, pues dicen que todos los días, pues cuando llega un médico o llega un enfermo, pues le dice hola, buenos días, y apunta qué le está pasando, ¿vale? Cómo se llama el enfermo, qué enfermedad tiene, si sigue algún tratamiento, ¿vale? Entonces hay muchas cosas de que nos van a comentar que no nos van a servir, pero otras muchas que sí. Por ejemplo, nos va a servir si ellos forman o tienen partes diarios, pues esos partes habrá que ver cómo lo hacen. Escrito a mano, pues a ver cómo lo hacen, cómo lo llevan el control. Para toda la idea nuestra es sacar la información importante de qué es lo que hacen, cómo lo hacen y llevarlo al formato digital, y en este caso crear una base de datos que pueda funcionar con todos esos datos y que ellos puedan trabajar con el ordenador y el programa y que les facilite el trabajo, no que se lo complique más de lo que tienen que hacer ahora mismo, evidentemente. Bien, pues por ejemplo, nosotros después de hacer una entrevista con los señores del ambulatorio, hemos visto que ellos cada vez que llegan pues le dicen buenos días, apuntan los datos del enfermo, apuntan que viene a su expediente si tienen enfermedades, qué tratamiento siguen, ¿vale? Todo eso es lo que hacen. Entonces nosotros lo importante, por ejemplo, es pues que ellos apuntan datos del enfermo, con lo cual tendremos que tener algo, una tabla donde apuntaremos los datos del enfermo, nombre, su apellido, su teléfono de contacto, ¿vale? Y otra cosa importante es saber lo que hacen con esa información. Pues por ejemplo, lo imprimen, introducen un nuevo enfermo, dan de baja a un enfermo, modifican los datos de un enfermo, van añadiendo tratamientos y enfermedades en el expediente del enfermo. Toda esa información nos va a valer para hacer o tener una idea de qué hacen exactamente ellos. Bien, toda esa información al final lo que haremos serán unos croquis, unos diagramas, donde trabajaremos con datos
Y por ejemplo, yo aquí he hecho dos tablas, una con tablas de enfermos y otra con tablas de expedientes, ¿vale? Cada enfermo va a tener un registro de su nombre, de apellido, su teléfono y un ID de enfermo, una identificación, para que ese registro sea único. Eso en muchos sitios será el NIF, será el DIF, el DNI, en otros sitios he leído que se llama la célula ciudadana, ¿vale? Una cosa de que un número o una clave donde podamos exactamente saber quién que relacione ese enfermo a ese número, ¿vale? Bien, luego vamos a tener otra tabla que es donde van a venir los datos del expediente de los enfermos, donde van a venir qué enfermedad tiene, qué tratamiento sigue y relacionado con el enfermo. ¿Cómo lo relacionamos? Pues con el ID enfermo, ¿vale? Esta sección 1AN significa que un enfermo puede tener muchos expedientes, ¿vale? Pero un expediente solamente tendrá un enfermo. Cada expediente está referido a un enfermo, ¿vale? Aquí también hemos añadido un ID expediente que nos va a servir a la hora de editar y de manejar en el grid view los datos, poderlo borrar, porque estamos identificando únicamente ese dato de ese registro de expediente en la base de datos, con lo cual podremos borrarlo, editarlo, insertarlo, en fin, muchas cosas. Esto es un análisis muy simple, como comento. En vuestros análisis de programas serán mucho más complicados, tendrán muchas más opciones, pero para el tema del manual sí interesaba tener un problema muy simple, pero que podamos, para poderlo entenderlo bien todo, ¿vale? En los casos reales, pues en vez de ver dos tablas, pues habrá 5, 10, 20 tablas, y todas ellas con relaciones tipo esta o otro tipo de relaciones, ¿vale? Bien, una vez que tengamos ya la idea clara de qué tablas son las que necesitamos, los datos, cómo se relacionan entre ellos, los campos, vamos a crear la base de datos, ¿vale? Yo aquí he utilizado una SQLite, aunque también se puede utilizar MySQL, pero bueno, por sencillez pues he utilizado la SQLite. Y he utilizado un programa que se llama SQLite Database Browser, ¿vale? Es muy simple y la verdad es muy cómodo. Por ejemplo, vamos a ver el programa. Aquí lo tengo arrancado. Simplemente con poner nuevo, para crear una nueva base de datos, pues ponemos new database, ponemos el nombre. Por ejemplo, aquí le he hecho por y el nombre de la tabla nos pide, por ejemplo, tabla 1. Y ya con los iconos, es que le he dado a cancelar, por eso se ha borrado. Pero vamos, le he dado al botón de iconos de crear tabla, pongo tabla 1, create, añadimos campo, ¿vale? Por ejemplo, nombre, tipo de campo, por ejemplo texto, lo creamos, añadimos otro nombre, otro campo, apellidos, tipo texto, create. Añadimos por ejemplo el ID enfermo, que va a ser tipo también texto, vale, create, y ahora le damos a create y ya nos ha creado la tabla, ¿eh? Luego también nos permite pues ir añadiendo datos, vale, ejecutar sentencias de SQL, aunque simplemente nosotros lo vamos a hacer para crear datos, para crear las tablas. Evidentemente el nombre de tabla debe de ser algo lógico, no puede poner tabla 1, eso no sabemos qué significa ahora mismo porque lo acabamos de hacer, pero evidentemente dentro de 3 meses nadie se va a acordar que es la tabla 1. Sin embargo, todo el mundo sabe que el nombre pues será el nombre del enfermo, el apellido. Entonces lo suyo es coger, editar la tabla y renombrarla, por ejemplo, a tabla enfermo. Imagináis que tenemos que tener, por ejemplo, enfermo, renombre, ahí está. Entonces, ahora te lo puedo estudiar. Imagina que tengamos que tener, por ejemplo, el control de médico, pues tendremos que crear una tabla médico que también tendrá nombres y apellidos.
Entonces, cuanto más descriptivo sea el nombre de la variable, del campo, de la tabla, pues va a ser siempre más sencillo programarlo. En fin, así crearíamos vamos a crear la tabla, por ejemplo, tabla tratamiento, y le vamos a añadir sus campos. El ID enfermo, para indicar que estamos relacionando un enfermo físico con o existente con su tratamiento. Nos relaciona la tabla enfermo con la tabla tratamiento, y luego añadiremos un campo que ponga, por ejemplo, enfermedad, también del tipo texto, y otro campo que sea el tratamiento que sigue, tipo texto. Le damos a asistir, cancelamos, le damos a create y lo crea, ¿vale? Ya tenemos las dos tablas creadas, y la relación de enfermo, que está el ID enfermo tanto en una tabla como en otra. Es conveniente, como comento en el manual, siempre crearle un identificador, una identificación para cada registro, con lo cual aquí tenemos que modificar la tabla, tenemos que editar la tabla tratamiento, edit, y añadirle un campo que sea ID tratamiento, ¿vale? Con lo cual nos va a ser siempre muy fácil manejar lo que es los registros de cada dato, de cada tabla, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, que sería la segunda parte del trabajo, vamos a irnos al programa en sí, al programa. Bueno, haríamos una cosa, crearíamos un proyecto en Gamba, y en ese proyecto ya por ejemplo le ponemos prueba 0. En este proyecto, una vez creado, nos quedamos con la ruta donde se han creado, donde hemos creado el proyecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego nos va a hacer falta indicarle al programa MapBD dónde está el proyecto para crear las clases ahí, ¿vale? Bien.